Estos se van a contraer en el periodo de sístole y al contraerse van a cerrar las válvulas auriculoventriculares y hacia adelante van a abrir las válvulas semilunares. Se requiere un tiempo para que ocurra esto. No, durante la contracción hay una contracción isovolumétrica, es decir, que no se modifica el volumen, se mantiene, por eso se llama isométrica. Y se requiere 2 centésimas a 3 centésimas de segundo para que se aumente la presión lo suficiente como para abrir las válvulas auriculoventriculares, semilunares, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Hay un periodo de contracción en este momento, pero no hay vaciamiento. Luego, después se produce el vaciamiento. Por eso se dice contracción isovolumétrica. Periodo de eyección. El periodo de eyección se refiere al periodo de expulsión de sangre. Cuando la presión ventricular aumenta por encima de 80 milímetros de mercurio, la presión ventricular derecha aumenta a 8 milímetros. Siempre debemos entender que hay mucha más presión en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Este aumento de la presión sobre 80 y sobre 8 en los ventrículos derecho e izquierdo va a hacer que se abran las válvulas semilunares, lo cual va a permitir la salida de sangre. Entonces la sangre va a ser empujada hacia la arteria aorta y la arteria pulmonar. Durante otros 3 centésimas y 6 centésimas de segundo comienza a relajarse el músculo cardíaco. En ese periodo de relajación no hay modificación del volumen. Por eso se llama también periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. Había un periodo de contracción isovolumétrica, es decir, que no se modifica el volumen, pero aquí existe un periodo de relajación isovolumétrica. Y luego de este periodo las presiones van a bajar a los valores diastólicos y se abren las válvulas auriculoventriculares para comenzar un nuevo ciclo de bombeo ventricular. Volumen telediastólico y volumen telesistólico, volumen sistólico. Tele quiere decir a lo lejos. Al final, telediastólico quiere decir al final de la diástole. Telesistólico al final de la sístole. O sea, durante la diástole, o sea, cuando hay el periodo de relajación de las cavidades ventriculares, el corazón a través de los ventrículos se llena con 110 a 120 ml. Ese es el volumen telediastólico al final de la diástole. Es el volumen telediastólico. Después, a medida que los ventrículos se vacían, el volumen va a disminuir en 70 ml. 70 ml sería lo que expulsa. Este es el volumen sistólico. Y el volumen que queda, siempre los ventrículos van a quedar con sangre después de la expulsión de sangre. Va a ser de 40 a 50 ml. Este es el volumen telesistólico, es decir, el volumen al final de la sístole. La fracción del volumen telediastólico que es expulsada es la fracción de eyección, que habitualmente es el 60%, ¿no?
del total de la sangre que se almacena en los ventrículos. Ahora, el corazón puede contraerse con mucha fuerza, entonces el volumen eh, telesistólico ya no va a ser de 40 a 50, sino puede bajar de 10 a 20 ml, ¿no? De igual manera, los ventrículos pueden llenarse de sangre cuando uno hace una actividad física, ¿no? No ser 110 a 120 ml el volumen telediastólico, sino puede llegar a 150, 180. Esto es una persona normal. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea el corazón por cada minuto en cada ventrículo. La frecuencia cardíaca es de unos 70 ml latidos por minuto. Es el volumen sistólico de bombeo de 70 a 80 ml por minuto. O sea, si 70 a 80 ml se bombean por cada latido, vamos a tener que en un minuto se va a bombear una cantidad de 5.500 ml. Eso sería el gasto cardíaco, de 5,5 ml. O podemos redondear a 5 litros por minuto. El gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares impiden el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole. En cambio, las válvulas semilunares van a impedir el flujo retrógrado desde la arteria aorta y la arteria pulmonar hacia los ventrículos. Estos se van a cerrar cuando hay un gradiente de presión retrógrado que empuja la sangre hacia atrás. Y cuando un gradiente de presión antegrada fuerza la sangre en sentido eh, anterógrado, es decir, hacia adelante. Función de los músculos papilares. Los músculos papilares se unen a los velos de las válvulas auriculoventriculares mediante las cuerdas tendinosas. Los músculos se contraen cuando se contraen las paredes ventriculares. Al contrario de lo que se podría esperar, no contribuyen al cierre de las válvulas, los músculos papilares. Son los que van a tirar de los velos y van a impedir, ¿no?, que las válvulas protruyan demasiado hacia las aurículas. Curva de la presión aórtica. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión ventricular aumenta hasta que se abre la válvula aórtica. La entrada de sangre en las arterias durante la sístole hace que sus paredes se distiendan y la presión aumenta a 120 milímetros de mercurio. Y esta es la presión que nosotros registramos cuando tomamos la presión, 120 milímetros de mercurio. Al final de la sístole, después de que el ventrículo izquierdo haya dejado de expulsar sangre, se cierran las válvulas aórticas, ¿no? Entonces, esto hace que la sangre refluya para cerrar las válvulas semilunares. Y este reflujo produce una
en el ciclo cardíaco una pequeña incisura a nivel de la presión aórtica. Después de que se hayan cerrado las válvulas aórticas, la presión en el interior de la aorta disminuye lentamente. eh, a través de la sangre que está almacenada en las arterias que son elásticas y están distendidas. Antes de que se contraiga de nuevo el ventrículo, la presión aórtica habitualmente disminuye hasta 80 milímetros de mercurio. Esa sería ya la presión diastólica. Son los dos valores que nosotros registramos cuando tomamos la presión, ¿no? En los vasos arteriales. 120 ml la presión sistólica y 80 ml la presión diastólica. Relación de los tonos cardíacos con el bombeo cardíaco. Cuando se ausculta el corazón con un estetoscopio, no se oye la apertura de las válvulas, porque este es un proceso lento que no hace ruido. Sin embargo, cuando las válvulas se cierran, los velos de las válvulas y el líquido circundante vibran, generando un sonido que viaja en todas las direcciones a través del tórax. Cuando se contraen los ventrículos se oye un ruido que está producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. A esto se conoce como primer ruido cardíaco. Y ahora, cuando se cierran las válvulas aórtico-pulmonar, al final de la diástole se oye un golpe seco y rápido. Los líquidos circundantes vibran. A este sonido se llama el tono eh, segundo tono cardíaco. Generación de trabajo del corazón. ¿Qué es el trabajo sistólico? Es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido mientras bombea sangre hacia las arterias. El trabajo minuto es la cantidad total de energía que se convierte en trabajo en un minuto. O sea, toda la energía se convierte en trabajo. Esta energía va a permitir que expulse, que impulse la sangre hacia adelante, hacia, hacia las arterias aórticas y pulmonares. El trabajo va a mover la sangre desde las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión. Esto es el trabajo volumen-presión o trabajo externo. Hay una pequeña proporción de energía que se utiliza para acelerar la sangre hacia la velocidad de eyección, o sea, la energía que se requiere para expulsar la sangre a través de las válvulas aórtica y pulmonar. Es el componente de energía cinética del flujo sanguíneo del trabajo cardíaco. El trabajo externo del ventrículo derecho es normalmente la sexta parte del trabajo del ventrículo izquierdo. O sea, toda la energía que se requiere para expulsar la sangre se considera el trabajo del corazón. Ahora, si hay una disminución del diámetro, se requiere más trabajo para poder expulsar la sangre. Bien, vamos a ver la regulación del bombeo cardíaco. Cuando una persona está en reposo, el corazón bombea de 4 a 6 litros de sangre por minuto. Durante el ejercicio puede ser necesario que el corazón bombee de 4 a 7 veces esa cantidad.
cuando una persona hace ejercicios. Fíjense, cuando una persona está en reposo, bombea 4 a 6 litros por minuto. Pongámosle 5 litros por minuto, cada minuto. Estamos hablando de litros por minuto. Fíjense la cantidad de sangre que expulsa el corazón. Y durante el ejercicio puede ser que 4 a 7 veces por minuto. Casi serían unos 28 litros. Es gran cantidad de sangre que expulsa el corazón. Los mecanismos que regulan el volumen que bombea el corazón son la regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios del volumen de la sangre que fluye hacia el corazón, y el control de la frecuencia cardíaca y el bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver la regulación intrínseca del bombeo cardíaco. El mecanismo de Frank Starling. Frank Starling indica que el corazón bombea automáticamente hacia las arterias toda la sangre que le llega. O sea, toda la sangre que le llega y bombea hacia las arterias. Esta es la regulación intrínseca. En otras palabras, el corazón bombea la sangre de manera proporcional a la cantidad de sangre que le llega. Si le llega poca sangre, expulsa esa sangre. Si le llega mucha sangre, expulsa mucha sangre. ¿No? El mecanismo de Frank Starling significa que el músculo se distiende, tal como hemos mencionado, durante el llenado. Cuanto más es la distensión, mayor será la fuerza de contracción. Cuando falla el principio de Frank Starling, se produce la insuficiencia cardíaca. Fíjense, acá tenemos la inervación del corazón por los vagos, por el sistema parasimpático, los dos vagos que van a la aurícula, donde está el núcleo sinusal, y al aurículo ventricular. Mientras que el sistema simpático, a través de la cadena simpática, envía fibras a todo el corazón. Esa es la diferencia de la inervación del sistema simpático y parasimpático del corazón. El sistema simpático, cuando es estimulado, hace que todo el corazón bombee, ¿no? En cambio, el sistema parasimpático, que está representado por los vagos, si se estimula, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Y puede el gasto cardíaco disminuir hasta cero, de acuerdo al estímulo que recibe. Mecanismo de excitación del corazón por los nervios simpáticos. La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, desde 70 latidos por minuto hasta 180 a 200 latidos. ¿Alguna vez puede latir hasta 250 latidos por minuto? Fíjense, 250 veces, sumamente grande. Además, la estimulación simpática aumenta la contracción cardíaca hasta el doble de lo normal. Fíjense, el sistema simpático, que es, aquí dice cadena simpática, inerva todo el corazón. Un estímulo puede hacer expulsar sangre en gran cantidad.
Bien, la actividad del sistema nervioso simpático disminuye por debajo de lo normal la frecuencia cardíaca como la fuerza de contracción. Y esto puede disminuir hasta un 30%, ¿no? El simpático normalmente aumenta, pero si disminuye su estímulo, puede bajar de manera considerable. En cambio, la estimulación parasimpática, la estimulación vagal, reduce la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción y se puede interrumpir el latido y puede latir a una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto si continúa la estimulación parasimpática. Y la reducción de la contracción puede bajar de 20 a 30. Este sistema simpático, ¿no?, de los vagos, que se distribuye generalmente por las aurículas, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Su estimulación puede disminuir la frecuencia cardíaca de manera considerable, llegando hasta 20 a 40 latidos por minuto. Efecto de los iones potasio, calcio sobre la función cardíaca. Los iones potasio tienen un efecto marcado sobre los potenciales de membrana. O sea, el potasio es un electrolito eh, que relaja el corazón. Relaja. El exceso de iones potasio hace que el corazón esté dilatado y flácido. O sea, los relaja. Disminuye la frecuencia de contracción cardíaca y un exceso de potasio puede hacer que el corazón deje de funcionar, porque van a bloquear la conducción del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos. El potasio, cuando aumenta de 8 a 12 miliequivalentes, eh, puede incluso llevar a la muerte a la persona. La alta concentración de potasio en el líquido extracelular despolariza la membrana celular, lo que provoca que el potencial de membrana sea menos negativo. Efecto de los iones calcio. Ya hemos visto, ¿no?, que los iones calcio participan en la contracción en meseta que hemos visto, ¿no? O sea, un exceso de calcio tiene efectos contrarios a lo que hace el potasio. Mientras el potasio relaja, el calcio estimula. Hace que el corazón tenga una contracción espástica. Ahora, sobre la temperatura. La temperatura es como cuando una persona aumenta su temperatura por una fiebre. ¿Qué va a hacer? Aumenta la frecuencia cardíaca, hasta el doble de lo normal. Por eso cuando una persona tiene fiebre, se lo toma el pulso, está bien acelerado. En cambio, el descenso de la temperatura disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Incluso cuando una persona está en hipotermia, puede disminuir la frecuencia cardíaca. Especialmente esto ya se empieza a ver cuando la temperatura desciende de 16 a 21 grados. O sea, estos efectos se debe a que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco. O sea, va a aumentar la permeabilidad a los electrolitos, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Bien, con esto hemos terminado el tema de corazón. La siguiente clase vamos a continuar con otro capítulo. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.
Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hay que ver la presentación.
Sí.